Amigas y amigos, hoy vamos a adentrarnos en una de las figuras más fascinantes y menos comprendidas de la filosofía y de la teoría musical antigua, Aristóxeno de Tarento, discípulo de Aristóteles, pero también un espíritu libre dentro del mundo peripatético. Su nombre no siempre suena con la misma fuerza que el de su maestro o el de los pitagóricos, pero sin él nuestra comprensión de la música antigua como también del arte del oído y no de la simple ciencia de los números, sería incompleta. Aristóxeno es, por tanto, podríamos decir, el primer teórico de la música, un hombre que transformó realmente el modo de pensar el sonido, la melodía y el ritmo, y por tanto merece pues un gran reconocimiento. Aristóxeno nació en Tarento, una ciudad griega del sur de Italia, probablemente hacia el año 354 a.C., hijo de Espíntaros, quien también era músico. Aristóxeno creció en un ambiente en el que la música no era una simple afición, sino parte de la educación, de la paideia. Desde muy joven estudió con pitagóricos, lo cual es importante porque precisamente fue su formación inicial lo que le permitió luego romper con ellos. Más tarde se trasladó a Atenas, donde entró en contacto con Aristóteles y se integró en el Liceo, la escuela peripatética. Allí desarrolló su pensamiento y escribió un gran número de tratados de los cuales se conservan fragmentos. En este sentido, podemos decir que se conservan sus elementa armónica, elementos de armonía, y los elementos de ritmo, elementa rítmica. Aristóxeno no fue un filósofo en el sentido abstracto del término, fue ante todo un investigador de la experiencia sonora, un pensador que quiso comprender cómo el alma humana capta las proporciones musicales, y aquí radica su gran descubrimiento, o si queremos, su gran invención, la idea de que la música debe comprenderse a través del oído, acoe, acón, y no por medio del cálculo numérico. Y en este sentido hay que decir que hasta entonces los pitagóricos habían dominado la teoría musical con su visión matemática. Según ellos, la armonía era el resultado de proporciones numéricas exactas entre las longitudes de las cuerdas o las frecuencias de los sonidos. La octava, por ejemplo, correspondía a la proporción 2-1, la quinta a la 3-2, la cuarta a la de 4-3. Este modo de pensar convertía la música en una rama de la matemática, un reflejo del orden cósmico. Para los pitagóricos, la música era la expresión del número en movimiento y su belleza residía en la precisión aritmética. Además, Aristóxeno consideró que esta teoría era incompleta y en cierto sentido contraria a la naturaleza del arte musical. En su opinión, los pitagóricos confundían la medida física del sonido con la experiencia musical. Lo que realmente importa, decía Aristóxeno, no es la proporción matemática, sino cómo esos intervalos se perciben por el oído humano. El oído, afirmaba, es el juez supremo, el árbitro que decide si una melodía es consonante o disonante y si una nota está afinada o no. En este aspecto se anticipa cuestiones actuales. Por tanto, Aristóxeno inventa la teoría musical empírica basada en la percepción auditiva. Su método es en cierto sentido un anticipo del empirismo científico, parte de la observación directa de los fenómenos, no de los números abstractos, y esto lo convierte además en el primer gran psicólogo del oído, y su obra marca el nacimiento de una auténtica musicología filosófica. Y además de esto, podemos decir que si analizamos con más detalle qué significa este cambio de paradigma, está claro que para Aristóxeno el sonido musical, diríamos, no es un hecho físico aislado, sino una unidad de experiencia. El oído no percibe longitudes ni vibraciones, percibe intervalos, diastémata en griego antiguo, y los intervalos a su vez no se reducen a simples relaciones cuantitativas, sino que se inscriben en un continuum. Es decir, entre una nota y otra no hay un salto discreto, como decían los pitagóricos, sino una continuidad sonora. Y además también hay que señalar que de esta manera Aristóxeno introduce la idea de intervalo continuo
un concepto revolucionario para la época. Gracias a él, la música deja de ser una sucesión de proporciones fijas y se convierte en un espacio fluido de movimiento tonal donde el oído puede percibir diferencias sutiles. En otras palabras, Aristóxeno abre la puerta a una comprensión psicológica y fisiológica del tono. Y esto es algo muy relevante. Esta idea del continuo está directamente vinculada también con su noción del tono. Para Aristóxeno, el tono es una distancia percibida entre dos sonidos y puede variar de modo infinitesimal. En cambio, para los pitagóricos solo existían proporciones fijas. Esto tiene consecuencias enormes porque significa que la afinación y la escala no son dogmas numéricos sino construcciones auditivas. El oído decide lo que es aceptable y el arte del músico consiste precisamente en educar ese oído, en refinar su percepción y también hay que decir que Aristóxeno no se limita a señalar que el oído manda, también desarrolla un sistema completo de teoría musical. En sus Elementa Armónica expone una clasificación detallada de los géneros musicales, el diatónico, el cromático y el enarmónico. Cada uno de estos géneros se distingue por la manera en que se divide el tetracordio, es decir, la sucesión de 4 notas que abarca una cuarta perfecta. Y también en el género diatónico, las divisiones del tetracordio son amplias. Por ejemplo, tono y semitono, y en el género cromático la división se hace más densa, un intervalo mayor y 2 semitonos menores. En el género enarmónico, todavía más refinado, las diferencias son casi imperceptibles al oído no entrenado. Una tercera mayor y 2/4 de tono. Aristóxeno, por ejemplo, al estudiar estos géneros, muestra una comprensión extraordinaria de la sensibilidad auditiva humana. Comprende que el oído puede percibir intervalos muy pequeños, pero también que hay un límite natural a esa percepción. Su teoría, por tanto, se construye desde la fisiología del oído y no desde la geometría del número. Además, otro aspecto fundamental de su pensamiento es su teoría del ritmo. En sus elementos rítmicos, Aristóxeno analiza cómo se organizan los tiempos musicales. El ritmo, dice, es una sucesión ordenada de movimientos que produce placer en el alma. No se trata solo de medir el tiempo, sino de estructurar el movimiento de acuerdo con la naturaleza del cuerpo y del oído. Así como en la armonía el oído juzga los intervalos, en el ritmo, el cuerpo y la mente perciben proporciones temporales. Y de esta manera, de nuevo, su método es empírico, parte de la experiencia del movimiento, de la danza, de la recitación, ya que para él el ritmo no es una fórmula matemática, es una forma viva de ordenar el tiempo. Por eso Aristóxeno considera que el ritmo musical y el ritmo poético tienen una raíz común. Ambos son, podemos decir, expresiones del alma que se mueve en el tiempo. En esta visión, la música, la poesía y la danza no están separadas, sino unidas por un mismo principio dinámico. Además de todas estas cuestiones, se puede decir que si pensamos en el contexto histórico, comprendemos mejor el alcance de su innovación. En el siglo IV a.C., Grecia había heredado una larga tradición musical teórica dominada por los pitagóricos y los platónicos. Para ellos, la música era una manifestación del cosmos ordenado, una disciplina matemática que revelaba la armonía del universo. Aristóxeno, en cambio, sitúa la música en el reino de la experiencia humana. No niega la existencia de leyes naturales, pero sostiene que solo tienen sentido en la medida en que se hacen inteligibles al oído. En otras palabras, la música no es un reflejo del cosmos o del universo, sino una creación del alma sensible humana. Y, por tanto, en este punto es inevitable mencionar su relación con Aristóteles. Aristóxeno fue su discípulo directo y adoptó de él la idea de que la ciencia debe fundarse en la experiencia. Así como Aristóteles había criticado a Platón por su exceso de abstracción, Aristóxeno hace lo mismo con los pitagóricos, pero
Al mismo tiempo, aplica el método aristotélico de observación y clasificación al terreno musical. Su obra es, por tanto, un ejemplo perfecto del espíritu empírico del Liceo. Aristóteles enseñaba que la percepción es el primer paso del conocimiento y Aristóxeno lo aplica literalmente, ya que el oído es el primer órgano del saber musical. De la percepción nacen las nociones de tono, intervalo y ritmo, luego la mente las organiza en conceptos. Así surge una auténtica episteme musicae, una ciencia de la música basada en la experiencia sensible. Es interesante además notar que Aristóxeno no se limitó a la música en sentido estricto, también escribió sobre ética, educación y filosofía del alma, aunque la mayoría de sus tratados se han perdido. En los fragmentos conservados encontramos la misma actitud, un rechazo a las explicaciones excesivamente metafísicas y una defensa también de la observación de los hechos. Para él, la música es una forma privilegiada de conocimiento porque une el orden racional con el placer sensible. Escuchar música es al mismo tiempo un ejercicio del alma o de la mente racional y una experiencia corporal. Por tanto, en su visión, la música cumple una función educativa central. No se trata solo de entretener, sino de formar el carácter, ethos. Aquí Aristóxeno retoma la tradición griega que veía en la musique un medio de modelar el alma, pero introduce una novedad, ya que ese poder formativo de la música no procede de las proporciones numéricas, sino de la acción directa del sonido sobre el oído y el ánimo. Por tanto, el músico o el educador deben conocer cómo las distintas combinaciones sonoras realmente afectan al oyente. En esto se anticipa a las teorías modernas sobre la psicología de la música. Y también hay que señalar que podemos decir que Aristóxeno concibe la música como un lenguaje del alma que se comunica a través de la sensibilidad auditiva. Cada intervalo, cada ritmo tiene una resonancia afectiva. Y el buen músico es aquel que sabe armonizar la emoción con la razón, el placer con el orden. En este sentido, su pensamiento no es solo técnico, sino profundamente antropológico. Estudia el ser humano como ser musical, como criatura que se define por su capacidad de oír, recordar y organizar sonidos. Y además conviene detenerse un momento en su concepto de memoria auditiva. Aristóxeno afirma que el oído no capta la melodía de manera instantánea, sino que la mente debe retener los sonidos anteriores para percibir la relación entre ellos. De este modo, introduce una dimensión temporal y cognitiva en la percepción musical. Escuchar una melodía implica una actividad de la inteligencia. El alma une lo pasado con lo presente. Esta idea será fundamental en toda la tradición posterior, desde la estética clásica hasta la psicología actual de la música. Y además también se puede analizar su sistema tonal. Aristóxeno distingue entre diferentes modos o escalas que llama y que denomina armonial. Cada armonía tiene un carácter particular, un ethos determinado. Por ejemplo, la armonía dórica era considerada grave y viril, la frigia apasionada, la lidia dulce. Aristóxeno no inventa esta clasificación, ya existía en la tradición griega, pero le da una base empírica. Las diferencias entre los modos se fundan en cómo el oído percibe los intervalos y en las emociones que suscitan o que provocan. Además, con esto Aristóxeno se separa de los pitagóricos no solo en el método, sino también en la finalidad. Para los pitagóricos, la música servía para contemplar el orden del cosmos. Para Aristóxeno, en cambio, sirve para comprender al ser humano en su sensibilidad. Su ciencia del oído es, en última instancia, una ciencia del alma. Y también algunos autores posteriores
como por ejemplo Ptolomeo o Bacchius retomarán su pensamiento, aunque frecuentemente lo simplificarán. Durante siglos los teóricos musicales alternarán entre la herencia pitagórica, matemática, y la aristotélica, auditiva. En cierto modo, esa tensión sigue viva hoy entre quienes estudian la música como física del sonido y quienes la estudian como arte perceptivo. Aristóxeno es pues el origen de una tradición que llega hasta la actualidad y diríamos que también es un precursor de la psicología del oído. Pero podemos volver a su método. Aristóxeno describe el proceso del conocimiento musical como una secuencia que va desde la escucha atenta, acroasis, hasta la formación de hábitos musicales, exis musicae. El oído percibe, la mente organiza el hábito, consolida la comprensión. Así se forma el músico, no solo mediante la práctica, sino mediante la reflexión sobre lo que oye. En esto, Aristóxeno une el arte y la filosofía. Escuchar se convierte en un acto intelectual. No es exagerado decir, además, que Aristóxeno pues realmente inaugura la epistemología de la percepción musical. Él se pregunta cómo sabemos lo que oímos, qué significa oír bien, y su respuesta es doble. Oír bien significa, primero, percibir correctamente las diferencias tonales y, segundo, comprender la estructura que une esas diferencias. El buen oído, por tanto, no es solo una capacidad sensorial, sino también una forma de inteligencia. En su tiempo, esta posición, este planteamiento, fue muy discutido. Algunos peripatéticos, por ejemplo, lo consideraban demasiado empírico, otros, como los últimos pitagóricos, lo acusaban de traicionar la ciencia de los números, pero Aristóxeno perseveró en su idea de que la música debía fundarse en la experiencia sensible controlada por la razón. De hecho, su método es un equilibrio entre empirismo y racionalidad. El oído es la fuente, pero la mente es quien organiza lo percibido. Además, también hay que considerar que Aristóxeno inventó el método auditivo analítico, una forma de estudiar la música que parte del oído, pasa por el juicio racional y vuelve al oído. Este círculo virtuoso es lo que da validez a su teoría. No se trata de una escucha pasiva, sino de una escucha reflexiva. En el fondo, su idea de que el oído puede educarse y perfeccionarse anticipa las pedagogías musicales actuales. Y esto es algo pues, muy destacado. Otro aspecto innovador es su reflexión sobre el movimiento melódico. Aristóxeno sostiene que la melodía no es una suma de notas, sino una forma en movimiento. El oído no percibe notas aisladas, sino direcciones, ascensos, descensos, tensiones y resoluciones. De esta manera, esta percepción dinámica de la melodía se asemeja a la manera en que percibimos el habla o el gesto. La música para él es una prolongación del movimiento natural del alma. En este sentido, su pensamiento anticipa la noción moderna de fraseo musical y también sus ideas realmente influyen en la estética posterior. Por ejemplo, en la época helenística, autores como Arístides, Quintiliano, etc., retoman su idea del oído como órgano del juicio estético. Incluso los romanos, en sus tratados sobre retórica, reconocen que el ritmo del discurso debe someterse a una especie de oído interior, idea claramente heredera de Aristóxeno. Y también conviene recordar que Aristóxeno fue además un gran sistematizador. Intentó escribir una enciclopedia de la música que abarcara desde la teoría del sonido hasta la práctica instrumental. De esa obra monumental se han perdido casi todos los libros, pero los fragmentos conservados muestran su método riguroso: definir los conceptos clasificados, deducir sus relaciones y verificar todo mediante la escucha. En cierto modo, fue el primer gran científico de la música en la antigüedad. En la tradición occidental, su legado fue eclipsado durante siglos por la influencia pitagórica y neoplatónica. Sin embargo, en el Renacimiento, cuando los teóricos como, por ejemplo, Josefo Zarlino o Vincenzo Galilei volvieron a estudiar los textos antiguos, Aristóxeno fue redescubierto como precursor
del oído actual o del oído moderno en general. Desde entonces su nombre ha sido reivindicado como el del pensador que devolvió a la música a su naturaleza sonora y sensible. Si reflexionamos un momento, vemos que la aportación de Aristóxeno tiene también un valor filosófico más amplio. Su defensa del oído frente al número es en el fondo una defensa de la experiencia frente al dogma. Nos enseña que el conocimiento comienza en los sentidos, pero que los sentidos pueden ser educados por la razón. Su música es, por tanto, una metáfora, se podría decir, del conocimiento humano, un equilibrio entre sensibilidad y entendimiento. Y de esta manera podemos cerrar, diríamos, este planteamiento en relación con su teoría musical. Podemos decir que Aristóxeno vivió en el Liceo, rodeado también de otros condiscípulos y, por ejemplo, decía a sus compañeros: no miréis las cifras, les diría, escuchad lo que suena. Esta simple frase resume toda su filosofía. La verdad musical no se ve, se oye, y en esa escucha se forma el alma racional capaz de reconocer el orden en el sonido. Y de este modo se puede decir también que Aristóxeno nos legó una enseñanza que trasciende la teoría musical. Nos mostró que escuchar es un acto de conocimiento, que el oído no es un instrumento pasivo, sino una puerta hacia la comprensión del mundo. En su figura, la música se convierte en un puente entre la ciencia y el arte, entre la percepción y la razón, entre el cuerpo y el alma o la mente. Y, por tanto, por eso, cuando hablamos de Aristóxeno, realmente no hablamos solo del teórico musical más importante de la antigüedad, que lo fue, sino del fundador de una nueva manera de entender la relación entre el conocimiento y la experiencia. Aristóxeno, al situar el oído en el centro del saber musical, reformuló toda la epistemología del arte sonoro y, al hacerlo, tocó un, diríamos, problema que sigue siendo actual. ¿Qué significa conocer algo sensible? ¿Cómo puede el pensamiento racional comprender una experiencia que se despliega en el tiempo y que depende de la percepción? Son grandes preguntas que todavía nos podemos hacer. Aristóxeno respondió con una intuición poderosa. El oído no es solo un órgano fisiológico, sino una forma de intelección temporal. Escuchar es una manera de pensar en el tiempo. Cuando oímos una melodía, no percibimos una sucesión de sonidos estáticos, sino un proceso continuo, un devenir con dirección y sentido. Por eso, para Aristóxeno, la música es la más filosófica de las artes, porque en ella el alma aprende a captar la unidad en la diversidad, la continuidad en el cambio, el orden en el movimiento. Y eso hace que, efectivamente, la música sea el arte filosófico por excelencia. A diferencia de los pitagóricos, que buscaban la armonía en la inmovilidad de las proporciones, Aristóxeno la busca en el fluir. Su noción de continuidad expresa esta idea del sonido, que no está hecho de unidades discretas, sino de un tejido ininterrumpido. El oído, mediante la atención, es capaz de segmentar ese flujo y de reconocer las relaciones internas. Así, la música se convierte en una imagen del propio pensamiento que también trabaja articulando lo continuo en formas comprensibles. Y de este modo podemos decir que Aristóxeno no solo fue un teórico musical, sino también un filósofo de la percepción y del tiempo. Anticipa, en cierta manera, la idea moderna de que la percepción musical implica una forma de memoria activa. Cada nota tiene sentido solo en relación con las anteriores. Escuchar es recordar. El oído, dice Aristóxeno, actúa junto con la memoria y también junto con la imaginación para precisamente construir la experiencia musical. En este punto, su reflexión se aproxima sorprendentemente a lo que muchos siglos después formularon psicólogos y fenomenólogos como Husserl o Merleau-Ponty, que el tiempo percibido es una síntesis vivida entre retención, presencia y protensión.
Otro aspecto notable de Aristóxeno es su atención al comportamiento del músico y del oyente. Para él, el conocimiento musical no es abstracto, sino corporal. El intérprete debe educar su oído, su respiración, sus dedos. El oyente debe entrenar su atención y su gusto. De este modo, la música se convierte en una elección de virtud, un camino de autoconocimiento. Escuchar bien o escuchar bien para Aristóxeno es una forma de vivir bien. En ello coincide parcialmente con Aristóteles, que veía en la música un medio para ordenar las pasiones. Pero mientras Aristóteles destacaba sobre todo su valor moral, Aristóxeno subraya su dimensión, podríamos decir, cognoscitiva. Escuchar forma la inteligencia. Este punto tiene consecuencias pedagógicas, ya que Aristóxeno concibe la enseñanza musical como un proceso de formación integral del oído y del carácter. No se trata de imponer fórmulas, sino de cultivar la sensibilidad para que el alumno reconozca por sí mismo los intervalos y ritmos correctos. El maestro guía al discípulo hacia la autocomprensión sonora. En cierto modo, su método anticipa el aprendizaje auditivo moderno. Antes de leer la partitura hay que saber escuchar. Y además, Aristóxeno entiende que la música no puede separarse del lenguaje ni del movimiento. En sus estudios sobre el ritmo subraya que el oído, la voz y el cuerpo cooperan en la experiencia rítmica. No hay ritmo sin movimiento. Por eso, cuando describe los pies métricos o los patrones temporales, insiste en que el ritmo debe sentirse corporalmente. De nuevo, una intuición que reaparecerá siglos después en la teoría moderna del ritmo como experiencia kinestésica. Y además, realmente Aristóxeno organiza el conocimiento musical, ya que en sus elementos armónicos comienza definiendo los elementos básicos: el sonido, el intervalo, el tono, el género y el sistema. Cada concepto se deduce del anterior mediante análisis auditivo. El sonido es la unidad perceptible, el intervalo la distancia entre dos sonidos, el tono la magnitud variable de esa distancia, el género la estructura interna del tetracordio y el sistema la concatenación ordenada de varios tetracordios que forman la escala. Como se puede observar, diríamos, es una exposición progresiva que muestra su método científico a partir de la experiencia simple para llegar a la estructura compleja. En este sentido, Aristóxeno es un precursor del método inductivo. Además, insiste en que toda definición debe ser verificada por el oído. Si el oído no puede percibir una diferencia, esa diferencia no tiene relevancia musical. Así, las percepciones se convierten en criterio de verdad. Y además hay que decir también que Aristóxeno no es un sensualista ingenuo. Él sabe que la percepción necesita ser guiada por la razón. Por eso distingue entre el oído bruto y el oído educado. El primero oye sin comprender, el segundo oye con entendimiento. Educar el oído es enseñarle a discriminar relaciones y a reconocer proporciones auditivas que no dependen de la matemática, sino de la experiencia refinada, y aquí Aristóxeno introduce la noción de exis, hábito o disposición. El músico debe adquirir una disposición o un hábito que le permita juzgar los sonidos con precisión racional. Así, su teoría une la práctica y la ética, ya que escuchar bien exige disciplina, entrenamiento y virtud. Su idea de que el oído puede ser racional, logikos, es extraordinaria. Para los griegos, la razón se ejercía en el pensamiento discursivo. Aristóxeno extiende la racionalidad al ámbito sensorial, propone una razón auditiva, una inteligencia del oído. De este modo amplía la noción de logos. No solo pensamos con palabras, también pensamos con sonidos. Esta ampliación será crucial para la estética posterior porque abre la posibilidad de una racionalidad estética, de una forma de conocimiento sensible que no se reduce al cálculo ni al concepto. Y en este sentido, esto también es una aportación clave del propio Aristóxeno. Además, él trata también de los modos y de las modulaciones en la música. Explica
cómo las melodías pueden desplazarse de un tono a otro, manteniendo la coherencia interna. Este análisis de la modulación muestra su agudeza, entiende la música como un campo de tensiones dinámicas donde las notas se relacionan no solo por su altura, sino por su función dentro de un sistema. Su pensamiento prefigura, en cierto modo, la noción moderna de tonalidad. Y en este sentido también hay que decir que aborda el problema de la afinación. Los pitagóricos defendían afinaciones rígidas basadas en las proporciones numéricas. Aristóxeno, en cambio, sostiene que la afinación debe adaptarse al oído y el contexto. El instrumento o la voz deben buscar la consonancia que suene mejor al oído educado, no la que coincida con una fracción matemática. De hecho, su propuesta de dividir el tono en partes iguales anticipa la idea del temperamento igual desarrollada muchos siglos después. Así, Aristóxeno no solo reflexiona sobre la teoría, sino que aporta soluciones prácticas que influirán indirectamente en la evolución de la música occidental. En cuanto al ritmo, Aristóxeno distingue entre cronos, tiempo, kínesis, movimiento y esquema, figura. El ritmo surge de la combinación de estos tres elementos. El tiempo es la materia, el movimiento le da forma y el esquema organiza la percepción. Su análisis de los pies métricos, yámblico, troqueo, dáctilo, etc., no se limita a la poesía, sino que los aplica también a la música instrumental y a la danza. Lo decisivo es que concibe el ritmo como una estructura viva que debe sentirse, no solo contarse. El ritmo no se mide con el número, sino con el alma, dice en uno de los fragmentos que se han conservado de sus obras, de sus tratados. En suma, Aristóxeno formula una teoría completa de la música como fenómeno humano integral, donde intervienen la percepción, la memoria, el cuerpo y la inteligencia. Su descubrimiento fundamental, que el oído es el principio del conocimiento musical, desencadena toda una visión nueva de este arte. Si los pitagóricos habían elevado la música al cielo de las matemáticas, Aristóxeno la devuelve a la tierra de la experiencia. Pero esa experiencia no es vulgar, es una experiencia cultivada, consciente, reflexiva. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias.